¿Alguna vez pediste dinero prestado con el corazón en la mano, esperando que todo salga bien? Bueno, esta es la segunda parte de mi historia y empieza con miedo, fe y un préstamo. En la primera parte te conté cómo aprendí a ahorrar desde niña vendiendo sacos de aserrín por 25 centavos. Pero esta segunda parte fue de otra liga. Aquí es donde el dinero dejó de ser una alcancía y se convirtió en una deuda. En una decisión que daba miedo, pero también esperanza. Hoy quiero contarte cómo pasé de sentirme insegura por pedir un préstamo a sentirme orgullosa de haber trabajado hasta el límite por un sueño. Porque cuando tienes un sueño grande y los números no cuadran, no siempre hay un camino claro. Y en mi caso, ese sueño se llamaba Work and Travel, un programa para viajar a Estados Unidos durante las vacaciones de mi universidad. Trabajar allá, conocer otro país, otra cultura y vivir una experiencia que para mí lo significaba todo. Pero también sonaba caro. Haciendo cuentas, necesitaba más o menos $3,000 entre el programa, el pasaje, la visa y tener algo para sobrevivir los primeros días allá. El problema era que yo apenas tenía $1,000 ahorrados. Y claro, en ese momento, esa diferencia se sentía como una montaña imposible de escalar. Sobre todo si consideraba cuánto me había costado juntar esos primeros 1,000. Me sentía agobiada, ansiosa, cada vez que pensaba en esas cifras. Sentía un nudo en el estómago. ¿Cómo voy a ahorrar tanto si mi tiempo está atado a la universidad y apenas tengo para mis gastos diarios?, me preguntaba. Pero al mismo tiempo no podía dejar pasar esa oportunidad. Me emocionaba demasiado. Por eso, hablé con mis papás y les conté todo, lo que quería lograr y cómo me sentía. Ellos me escucharon y aunque no podían cubrir el monto completo, me dieron algo aún más valioso: confianza y una estrategia clara. Me explicaron que aunque podían ayudarme con un préstamo, esta era también una gran oportunidad para que yo comenzara a construir mi historial crediticio. Así que me apoyaron para solicitar un préstamo a mi nombre, dándome las herramientas para dar ese paso importante por mi cuenta. Mi papá fue mi garante y sin muchos requisitos, una cooperativa me aprobó el préstamo por el monto que me faltaba. Y listo, $3,000 estaban en mi cuenta. Sin embargo, aún recuerdo que mientras hacía el proceso del préstamo, el miedo de ¿y si no puedo pagarlo?, se apoderaba de mí, y cuando eso pasaba yo me repetía a mí misma: eso que vas a invertir trabajando lo vas a recuperar, confía en ti, esto no es un gasto, es una inversión. Recuerdo que justo antes de pagar todo, miré mi cuenta. De esos $3,000, solo 1,000 eran míos, el resto era prestado. Me sentía agradecida, sí, pero también un poco asustada. Era mi primera deuda grande. Pensé, esto no se trata solo de irme de viaje. Tengo que trabajar duro, devolver ese dinero y demostrarme a mí misma que puedo con esto. No voy a desperdiciar esta oportunidad. Y con ese pensamiento empezó una de las etapas más transformadoras de mi vida. Llegó el momento de viajar y ahí estaba yo, en Estados Unidos, con mi maleta llena y un sueño aún más grande: recuperar mi dinero y pagar mi préstamo. Llegué a Estados Unidos con un contrato para trabajar en atención al cliente en un campo de golf. Ahora, imagínate la situación: atender clientes con un inglés que, siendo generosa, apenas alcanzaba un 4 de 10. Un nivel me defiendo, pero sufro. Cada vez que intentaba hablar, sentía que el verbo to be me lanzaba una mirada de decepción. Pero a pesar de todo, me repetía una y otra vez: no importa lo que pase, estoy aquí para hacer dinero y aprender inglés. Aprender un idioma no es fácil, implica atravesar momentos incómodos, enfrentar frustraciones diarias y lidiar con personas que no entienden que estás en proceso de aprendizaje. Y sí, viví momentos duros, pero también llenos de lecciones que me marcaron. Afortunadamente, en ese trabajo no tenía que preocuparme ni por la comida ni por el alojamiento, porque estaban incluidos. Eso me ayudó muchísimo a reducir gastos, pero había un pequeño detalle. El campo de golf quedaba en medio de la nada y sin carro, básicamente estaba atrapada ahí. Pasé 2 meses prácticamente encerrada. Como terminé haciendo de todo, trabajando en varios departamentos en el campo de golf,
Desde limpiar cuartos hasta ayudar a servir en la cafetería, a veces también caían propinas. Eran pequeñas, pero en ese momento cada dólar extra era una victoria. Cada vez que recibía un cheque, mi sorpresa iba en aumento. En solo 2 meses ya había ganado más de $3,000. Tal vez para la gente local no era la gran cosa, pero para mí era como haberme ganado la lotería. Con las propinas me animé a darme unos gustitos. Me compré la ropa americana con la que tanto había soñado, elegí recuerdos para mi familia e incluso empecé a planear unas mini vacaciones con mi propio dinero. Algo que hasta ese momento nunca había podido hacer. Y vaya que me lo había ganado, después de pasar 2 meses prácticamente encerrada en medio de la nada. Fue la primera vez que sentí la libertad de darme un lujo sin culpa, porque sabía que me lo había trabajado. Cuando regresé a casa, no solo volví con el dinero para pagar mi préstamo, volví con una mentalidad completamente distinta. Entendí que sí se puede ganar más, que no todo en la vida tiene que vivirse desde la escasez y que ahorrar no es solo guardar por si acaso, es prepararse para cuando llegue la oportunidad correcta. Ahí fue cuando todo cobró sentido. Todos esos años ahorrando sin un propósito claro, motivada solo por ver crecer mi cuenta, en realidad me estaban preparando para este momento. Esos ahorros fueron la llave que abrió una puerta enorme y confirmé algo que hasta entonces sospechaba. Ahorrar no es sacrificarse, es apostar al futuro que quieres construir. Fue entonces cuando tomé una decisión importante. Mientras estuviera en la universidad, haría el programa de trabajo en Estados Unidos todos los años. Y así lo hice. Cada verano volvía a cruzar fronteras para trabajar y cumplir una nueva meta económica, un poco más ambiciosa cada vez. Claro, no fue fácil, pero se sentía tan bien llegar a un país donde era común ver carteles que decían "We are hiring", estamos contratando, y saber que tenías opciones, que podías elegir, que el empleo sí existía. Esa sensación de autonomía me impulsaba a seguir, ya que vi de cerca de dónde venía que personas muy preparadas, incluso con títulos universitarios, no conseguían empleo o tenían que aceptar trabajos que no alcanzaban ni para el básico. Cada año durante 2 o 3 meses me lanzaba al programa con una sola misión: trabajar todo lo que pudiera. A veces tenía hasta 3 empleos al mismo tiempo. Como me pagaban por hora, mi mentalidad era simple: mientras esté despierta, debo estar trabajando. Dormir poco se volvió parte del plan. Los fines de semana, los feriados, incluso los ratos libres, todo se convertía en oportunidades para sumar horas. Era intenso, agotador, pero también poderoso. Al terminar la temporada regresaba a mi país con todo lo que había logrado ahorrar. Pero más allá del dinero, traía conmigo una sensación difícil de explicar. Había salido al mundo sola, me había enfrentado al cansancio, al miedo, a las dudas y había ganado. Volvía tan cansada que lo único que quería era quedarme en cama semanas enteras. Pero no podía. Las vacaciones se habían acabado y tenía que volver a clases de universidad como si nada hubiera pasado. Como si no acabara de vivir una mini batalla que me enseñó de qué estoy hecha. En mi último programa de Work and Travel, justo antes de graduarme, me puse una meta ambiciosa: ahorrar al menos $12,000 en 4 meses. Suena casi imposible, ¿verdad? Pero para mí no lo era. Ya había aprendido que con enfoque y disciplina se podía lograr mucho. Sin embargo, esta vez las cosas no salieron como esperaba. Y la vida, como suele hacerlo, me dio una dosis de realidad. Nada sale exactamente como lo planeas. El trabajo en el que me asignaron no ofrecían horas suficientes. Y como mi ingreso dependía de lo trabajado, eso significa menos dinero. Para el colmo, no tenía alojamiento asegurado, así que estaba gastando una fortuna solo en movilizarme. Y conseguir un segundo empleo, algo que antes había logrado con esfuerzo, esta vez se convirtió en una misión casi imposible. Me sentía frustrada. ¿Cómo se supone que voy a ahorrar así? Pero en medio de esa tormenta de dudas, recordé de dónde venía. Recordé a la niña que empezó ahorrando centavo a centavo y todo lo que había recorrido desde entonces. Así que me levanté y salí a buscar oportunidades como fuera. Fui tienda por tienda, entregando aplicación tras aplicación hasta que conseguí otro trabajo.
Ya había perdido un mes sin ahorrar mucho, así que decidí trabajar todas las horas posibles. Había días en los que pasaba tantas horas de pie que mi única forma de descansar era esconderme unos minutos en el baño solo para sentarme. O llegaba a casa, me metía a la ducha y simplemente lloraba de agotamiento. Fui sumando poco a poco, dólar a dólar, y aunque no llegué a los $12,000, logré ahorrar $9,000, dinero que me sirvió para pagar orgullosamente mis estudios de maestría. No llegué a los $12,000, pero te aseguro algo. Esa experiencia me dio una nueva claridad, que más que dinero, lo que realmente buscaba era libertad financiera. La posibilidad de no tener que preocuparme todo el tiempo por el dinero, de no tener que trabajar incansablemente para sobrevivir, sino construir una vida con opciones. A veces el sistema juega a tu favor y otras veces no, pero no dejes que eso defina tu futuro. Guarda con orgullo esos primeros centavos, construye tus mini metas paso a paso y sobre todo permítete celebrar cada logro, por pequeño que parezca, porque cada avance cuenta y tú mereces reconocerlo. Y si te estás preguntando, ¿y esta mujer cómo acabó viviendo en Estados Unidos? Déjame un comentario que diga, sigue la novela y con gusto te cuento la siguiente parte de esta historia. Gracias por llegar hasta aquí, espero que mi camino te haya inspirado a confiar en ti, a creer en tus capacidades y a entender que incluso cuando todo se ve cuesta arriba, siempre hay un camino. Nos vemos en el próximo video. Bye.